Si están todos los que son en el gabinete de Claudia Sheinbaum, y es que faltan, por supuesto, por designar a los titulares tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina. Ayer la virtual presidenta electa nombró a los tres últimos representantes o integrantes de su próximo gabinete, salvo estas dos excepciones que habíamos puesto hace un momento. Y bueno, se tratan de Claudia Curiel de Icaza, ella es la actual secretaria de Cultura, a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, y se va a encargar de la Secretaría de Cultura a nivel federal. Josefina Rodríguez Mora, ella va a ser la secretaria de Turismo, conocida por aquella idea, además que llamó mucho la atención, recuerdo hace unos años, cuando puso como eslogan para el estado de Tlaxcala, Tlaxcala sí existe, ¿no? Jugando con este dicho popular que dicen Tlaxcala no existe, no, Tlaxcala sí existe. Me acuerdo que hubo por ahí un tianguis turístico en donde a todo el mundo le llamaba la atención, todo el mundo quería entrevistarla allá en Mérida, Yucatán. Y bueno, quien repite será el secretario de Trabajo, Marat Bolaños, que se va a quedar en esa cartera. En la línea telefónica se encuentra Salvador Camarena, usted lo conoce bien, periodista, columnista en el periódico El Financiero. Salvador, pues ya está prácticamente o casi completo este cuadro. ¿Qué te parece? Al final de cuentas, ha habido 20 designaciones, 20 anuncios, contando a la consejera jurídica de la presidencia y también a Lázaro Cárdenas, que va a ser el próximo encargado de la oficina de la presidencia. ¿Cuál sería el balance en general de este gabinete, Salvador? Buenos días. Primo, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio del Grupo Fórmula. Primo, ya decías tú de estos nombramientos del día de ayer, a partir de octubre, secretaria de Cultura Claudia Curiel, secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y Marat Baruch Bolaños repiten la Secretaría del Trabajo. La semana pasada en este espacio decíamos que el nombramiento en solitario el jueves anterior del señor Lázaro Cárdenas Batel como coordinador de gabinete y como que se veía solito ahí, no hubo más nombramientos, se debía a que la próxima presidenta estaba buscando perfiles jóvenes. Quería equilibrar el gabinete, sus designaciones hasta ese momento, pues rebasaban, digamos, el promedio de los 50 años y por tanto se requería buscar un equilibrio. Se cumple en este caso lo que se comentaba aquí entonces hace una semana. Estas tres personas son jóvenes, uno de ellos permanece en el gabinete, las otras dos se incorporan. La primera, la de Cultura, desde el gabinete de la ciudad, trabajó con Claudia Sheinbaum, y la otra, como bien decías, desde Tlaxcala. La primera cosa, es un gabinete chilanguísimo, chilanguísimo. Incluso los que no nacieron en la Ciudad de México, estudiaron en la Ciudad de México y llevan muchos años. Por ejemplo, Mario Delgado. Delgado es de Colima, pero pues desde que hizo estudios superiores en el ITAM hasta el día de hoy ha sido pues un referente ahí en la administración pública por un lado de la capital y ahora en Morena. Entonces ahí tenemos un dato de que incluso los que no nacieron en la Ciudad de México tienen toda su vida prácticamente profesional ahí. Esto yo creo que es un dato. Habla solamente, pues tenemos esta incorporación de Josefina Rodríguez Zamora desde Tlaxcala, pero prácticamente todos los demás son una referencia del altiplano. Segunda cosa, hay elementos, digamos, de equilibrio. El presidente López Obrador se ve la sombra ahí, Secretaría de Gobernación, José Isela Rodríguez, un cuadro muy identificado con él, si bien ha colaborado con la doctora Sheinbaum, pero se le acredita. El propio Marat Bolaños es conocido por su cercanía con, ni más ni menos, los hijos del presidente López Obrador. Hay en este gabinete algunos juegos de poder que se traslucen y que uno puede observar que la próxima presidenta está pues, llenando esto que también se llama cuotas. Ella misma lo decía el otro día en una conferencia. Los secretarios de Estado, las secretarias de Estado que está designando, no necesariamente van a tener todo el margen de maniobra para nombrar a quien quieran en las subsecretarías, en los niveles inmediatos inferiores. Ella decía, la próxima presidenta, somos un movimiento, no se trata de personas, se trata de que tenemos que incorporar también y dialogar sobre quiénes van a seguirse sumando al proyecto, pero teniendo en cuenta que se está queriendo construir una continuidad y entonces viene un elemento muy interesante. Estos nombres van a tener
luego un juego otra vez de equilibrios, otra vez de a ver quién se cuela con respecto a qué padrinazgo o con respecto a qué aportación por méritos en la campaña o en los años en que ha estado en la presidencia López Obrador. Creo que ha logrado la presidenta a partir de octubre una sensación de consolidar lo que pues cada sexenio ocurre, pero es un mérito que lo esté logrando, también hay que apuntárselo. Hay esta expectativa y por otro lado este beneficio de la duda. Se le da a la próxima titular del Ejecutivo toda la voluntad de bienvenida a muchísimos de los nombramientos, prácticamente han sido aplaudidos cada anuncio de los jueves. Hay este inicio de luna de miel, pues, de que se le dice qué buen grupo está conformando. Y sí, diríamos que algo que también se ha señalado es eso. A diferencia del gabinete o del equipo que ha acompañado a López Obrador, donde ha sido un presidente poderosísimo en cuanto a que muchas de las carteras en las que se han nombrado cuadros, uno sabe que en realidad son nombramientos de utilería, que el que es el secretario de tal cartera, el secretario de tal encomienda, en realidad es el presidente López Obrador. Claudia ha sido señalada por estar haciendo nombramientos con credenciales técnicas, ¿no? Con esta lógica que el presidente instaló de que lo que importa es la lealtad, no la experiencia. Bueno, Claudia ha tenido ahí cuadros identificados con el movimiento en muchos casos, pero también con un currículum, con un palmarés, con una carrera que acredita que tienen elementos de experiencia, de probada capacidad ejecutiva y que le ayudarán a partir del 1 de octubre a quizá un viraje más técnico en el gobierno, menos ideológico, veremos, porque ella también pues cree absolutamente en la causa en la que está involucrada. ¿Cuál sería ese porcentaje, mi querido Salvador, en donde la técnica en esta ocasión, al parecer, supera la ideología? ¿Cómo lo verías tú? Mira, evidentemente un mérito de Claudia ha sido incorporar a Marcelo Ebrard, su gran adversario durante la interna morenista. Lo va a poner a despachar en economía de cara a la revisión del TEMEC. Y por otro lado, alguien diría, oye, pero nunca ha estado en términos... No, pero ha sido un peso pesado de la administración pública desde los años 80. Él empieza incluso pues, ahí con Manuel Camacho Solís, en aquella administración de Carlos Salinas de Gortari. En el departamento Entonces, del Distrito sido Federal. Un desperdicio institucional que por la competencia que sostuvieron, ella hubiera dejado este cuadro fuera de la administración. Entonces, si bien en economía netamente no tiene un paso específico, Marcelo Ebrard, ahí se ve que sí pondera. Lo político fue lo político. En estos términos ya tenemos a Marcelo Ebrard en digamos, en una secretaría muy importante en el futuro inmediato, además porque la presidenta quiere aprovechar esto del nearshoring y quiere también a alguien que tenga ya relaciones con Estados Unidos. Evidentemente vamos a ver qué pasa en noviembre en la elección allá en el país del norte, pero ahí hay una señalamiento. Me contradigo y ahora digo exactamente lo contrario. Mario Delgado, aunque tuvo un paso por la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, se ve como una cuota, como un premio a un esfuerzo en el partido, pero no necesariamente como el mejor. Ha sido rechazado por especialistas, cuestionado en su designación a Secretaría de Educación Pública, y de hecho esta secretaría se va a fracturar. Va a haber dos secretarías de Educación Pública en términos prácticos, y Rosaura Ruiz, ahí sí un cuadro muy técnico, se hará cargo de la que va a tener el perfil más científico, va a ser como el sustituto del CONACYT. Julio Verdeguer en Agricultura, un cuadro técnico, ahí tienes otro ejemplo. David Kesenovich, pues un médico que ahora también van a tener que ver lo que decíamos de los equilibrios del segundo piso, del segundo nivel. Bueno, ¿qué tenemos? Que el presidente dijo el otro día con esta cosa suya tan particular de meterse en donde uno esperaría que le diera todo el margen de maniobra a la próxima presidenta, que hay 3 cuadros en el sector médico que tienen unas cartas, ahí sí le importó las cartas credenciales de estudios superiores y los puso ahí a presumir sus diplomas, unas cartas ahí súper relucientes, como son Zoé Robledo, por ejemplo, o el subsecretario Ruy, y que quiere que, pues a él le gustaría que continuaran queriendo meter ahí cuadros, queriendo meter ahí cuñas, queriendo dejar ahí todavía amarradas algunas cosas con respecto a lo que él cree que tiene que ser la visión. Pero David Kesenovich, que venía del Instituto Nacional de Nutrición, tuvo 10 años ahí en ese referente de la
medicina pública, que es el Instituto Salvador Subirán, también se llama así, lo conocemos como nutrición comúnmente. Bueno, ese personaje pues trae pues buenas cartas credenciales y la gente dice es otro buen nombramiento técnico. En fin, Lázaro Cárdenas mismo, hay un señalamiento de que pues tiene experiencia en la administración pública y le va a servir a Claudia Sheinbaum para tener interlocución con muchas personas y un carácter afable que le posibilitaría, digamos, abordar agendas complejas sin ver en él a un personaje salvo alguien que puede contribuir a encontrar soluciones. Es una noticia que abona a una posibilidad de diálogo. Al final son 8 los personajes que de alguna manera estuvieron involucrados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluido el propio Lázaro Cárdenas Batel. Y cuando hablabas de la edad, pues no bajó mucho el promedio. 57 años es el promedio de edad de este gabinete. Salvador. ¿Qué nos ves de malo los del quinto piso? ¿Qué nos ves de malo? Cuéntanos. Ninguna. La experiencia es lo importante en este caso, ¿no? No, creo que sí, hay equilibrios. Sí, por supuesto. Creo que hay si quieres experiencia, también tienes que ponderar el recorrido. Claro, desde luego. Pero mira, no sé, de Altagracia Gómez, que le va a ayudar con la interlocución también con los empresarios en este consejo asesor de empresarios. Sí. Es muy joven, es muy talentosa, es muy echada para adelante, tiene una visión muy particular de cómo deberíamos. Salvador, tengo que hacer una pausa. ¿Me aguantas el corte y regresamos para concluir? Correcto. Gracias. Salvador Camarena, seguimos contigo. Nos hablabas de los diferentes perfiles que le permiten a Claudia Sheinbaum presumir un gabinete muy bien recibido, un gabinete que además parece que va a tener una buena interlocución con los diferentes sectores. Y yo te preguntaría, ¿será un gabinete con mayor protagonismo luego de un sexenio en donde yo te diría el personaje principal y quizás el único personaje que aparecía prácticamente en la agenda pública y hasta el momento lo hace es el presidente de la República? Mira, el propósito de Claudia Sheinbaum, manifiesto en la campaña, es resultados dentro de la filosofía, por supuesto, obradorista que fundó este movimiento hace 10 años, resultados, y ella ha ofrecido también apertura a sectores que se sintieron maltratados, marginados, digamos, acosados incluso en estos años. Eso quiere decir un viraje, quiere decir que no, la persona que tendremos como presidenta el 1 de octubre, Primo, por supuesto que sigue en la misma lógica de que la oposición que conocemos, sobre todo el PRI y el PAN, no son interlocutores válidos porque todavía identifican exactamente lo que Morena no quiere que se reinstale en términos de modelo de gestión de la cosa pública. Sin embargo, sí creo que a tu pregunta, por eso un perfil ahí, si bien identificado más con López Obrador que con ella, como Rosa Isela Rodríguez en Gobernación, no es mala noticia para la oposición. Rosa Isela es alguien dado al diálogo, alguien que procura interlocutores en medio de las diferencias ideológicas naturales, pero que sí tiende puentes para lo que le encarguen, O sea, es una persona que tiende también a decir muy claramente a sus superiores qué quieren que haga y sobre eso me voy y yo les entrego ese resultado. ¿Qué veremos distinto? Seguramente sí. Un gabinete donde los titulares de los distintos y las titulares de los distintos despachos traerán ideas propias y también una interlocución autónoma, menos Palacio Nacional, un poquito menos Palacio Nacional que hoy, pero bueno, cualquier cosa es poquito menos, ¿eh? Bueno, sí, también no está tan difícil hacerlo un poquito menos, pero también es cierto que es muy conocida la próxima presidenta como alguien que está encima de su equipo permanentemente para lograr los resultados. Entonces, tampoco creas que va a ser a la antigüita, donde el presidente pues daba una conferencia al día que casi nunca tomaban preguntas. Tú acuérdate que cuando tomaban preguntas, Notimex, bueno, ya no voy a decir otros medios que eran los favoritos, pero Notimex, pues ahora sí que era la agencia que se pretendía de Estado, ya no existe, pero va a seguir habiendo conferencias, va a seguir habiendo una centralidad del Poder Ejecutivo en su titular, pero sí va a haber
apertura en una serie de agendas, incluso mediáticas. Poquito menos y vamos a ver hasta dónde. Muy bien. Pues Salvador, muchas gracias por este análisis, gracias por la charla. Seguimos en contacto. Gracias a ti, abrazos. Gracias. Cuídate mucho, Salvador Camarena, experto en temas políticos, columnista del periódico El Financiero. Vamos hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.